En la última lección comenzaremos a estudiar la estructura de la aplicación de Android y comenzamos a estudiar Activity y Layout. En este tutorial aplicaremos nuestros conocimientos para crear nuestra primera aplicación de Android. Esta aplicación será una lista de elementos. Comencemos a crear nuestra aplicación editando el archivo XML. Pero antes de hacer esto, primero vamos a ver cuáles pueden ser los componentes en el archivo XML. Los componentes que pueden estar en el archivo XML se dividen en dos grupos. En el grupo View y en el grupo View Group. El primer grupo, View, contiene componentes simples, individuales, que se pueden mostrar en la pantalla de tu móvil. Por ejemplo, como Text View, este es algún tipo de texto. Image View es nuestra imagen. Button es un botón. Y Progress Bar es nuestra línea de carga. Y hay muchos más de estos componentes en el grupo View. El segundo grupo, View Group, es diferente porque contiene componentes que son contenedores para otros componentes. Es decir, contienen en sí mismos estos componentes del primer grupo. Y con la ayuda de estos contenedores podemos organizar estos componentes desde el primer grupo en la pantalla según sea necesario. Pues Constraint Layout es el contenedor más complejo, lo que nos permite organizar elementos dentro de sí mismo en una ubicación relativa. Linear Layout nos permite organizar elementos dentro de ellos, ya sea por fila o por columna. Frame Layout es un contenedor más simple y nos permite tener un solo elemento. Usaremos este contenedor en esta lección porque solo tendremos un elemento dentro. Y Grid Layout es un contenedor que te permite crear una tabla de elementos. Hablaremos más sobre todos estos contenedores más adelante. Pues cuando creamos un proyecto vacío, Constraint Layout se utiliza por defecto. No lo necesitamos en este tutorial, pues eliminamos y escribimos Frame Layout. Y por la sierra también. Ahora editemos nuestro Text View también. Nuestra lista encajará un Text View, pero necesitamos cambiarlo un poco. Estas son las líneas que están dentro de Text View, se llaman parámetros. Con la ayuda de los parámetros podemos cambiar la propiedad de nuestro componente. Tenemos que eliminar todo que contiene app porque no es necesario para nosotros, porque pertenecían a Constraint Layout y podemos eliminar. Cambiamos el parámetro text. Por ejemplo, si escribimos, si vamos a eliminar algo o vamos a escribir aquí, the list will be here. Ahora echemos un vistazo a estos dos parámetros, width y height. Se llaman layout width y layout height. Width es un ancho de este componente y height es su altura. Aquí está especificado el valor wrap content. En general podemos especificar los siguientes valores aquí. Wrap content, match parent o, por ejemplo, un valor estático en píxeles. Pues aquí podemos ver el view que está cambiando. Queremos decirle a nuestra text view que tenga un ancho de 160 píxeles. En este caso, especificamos tanto el ancho como la altura wrap content y wrap content.
Y esto significa que nuestro componente tendrá el mismo tamaño que el contenido dentro de este componente. Es decir, cuanto más texto tengamos en este componente, más será. Por ejemplo, si añadimos aquí algo más, vemos que, que se cambia también parámetro. El segundo valor que puedes poner aquí se llama matchParent. Y de inglés se traduce como coincidir con el padre. Y si ponemos matchParent aquí, entonces el ancho de TextView coincidirá con el ancho de su padre. En nuestro caso es FrameLayout. Y será el ancho de toda nuestra pantalla. Eso es lo mismo con la altura. Si ponemos aquí, con la altura, nos vemos igual que altura está como el padre de toda la pantalla. Pues puedes intentar cambiar los valores y ver cómo cambian los parámetros del componente. Pero en este tutorial mantendremos tanto el ancho como la altura wrap content. Ahora especifiquemos otro parámetro. También indicamos text size. Ponemos 20 ESP. Vemos que nuestro texto se ha vuelto más grande. También configuremos el parámetro padding. Vemos que nuestro texto aquí no tiene distancia entre el cabecero y nuestro texto. Podemos hacer esta distancia usando el parámetro de padding. Escribimos padding 17 dp. Y vemos que el marco alrededor de nuestro texto sea expandido. Es decir, cuanto mayor sea el número, si podemos ingresar, por ejemplo, 26, más ancho será este marco. El tamaño 16 es adecuado para nosotros. ¿Qué son DP y SP? Aquí. Anteriormente los píxeles se usaban para establecer dimensiones estáticas, pero el problema es que los diferentes teléfonos tienen diferentes densidades de píxeles. Por ejemplo, los teléfonos más antiguos tienen baja densidad de píxeles. Los teléfonos más nuevos tienen una alta densidad de píxeles. Por lo tanto, 150 píxeles en un teléfono antiguo y en un teléfono nuevo son distancias completamente diferentes. Por lo tanto, se introdujeron estos valores condicionales dp y sp. Son píxeles independientes. Sp usamos para el tamaño de texto y dp usamos para todo lo demás. El parámetro principal que necesitamos es id. Con este parámetro encontraremos este componente en nuestro código Java. Es decir, utilizando un identificador podemos encontrar este elemento y consultarlo en nuestro código. Ponemos aquí nombre, list names. Mostraremos los nombres de los lenguajes de programación en nuestra lista. Se considera una buena práctica ingresar el texto como una constante. Si miraremos el parámetro text, ahora solo hay texto escrito, pero muy buena práctica poner es en una constante. Imagina que has terminado de escribir una aplicación con muchas líneas de código y el cliente te dice que cambia el texto en la página principal. Luego debes ir y buscar el layout que necesitas, buscar el texto y cambiarlo. Este es muy inconveniente si hay muchos archivos y mucho código. Por lo tanto, es buena práctica colocar todos los constantes en un archivo separado. Este archivo se llama string.xml y está en la carpeta res values strings, aquí, string.xml.
Aquí podemos ver que hasta ahora solo se contiene la cadena del nombre de aplicación. Agregamos nuestro texto. The list will be here. Haga un clic en el texto, Alt más Enter. Y selecciona la opción Extract String Resource. Elija un nombre y haga un clic. OK. Ahora tenemos una línea en el archivo string.xml. Podemos ver. Y si necesitas cambiar esta línea, es fácil de hacer. Simplemente vayas a este archivo string.xml y cambias la línea requerida. Cuando hemos establecido los parámetros necesarios, podemos encontrarlo en nuestra activity. Vamos a mainActivity.java y podemos ponerlo en nuestra lista de elementos aquí. Necesitamos encontrar nuestro componente TextView. Para hacer esto, primero creamos un campo privado. Private TextView name list. Ahora en onCreate podemos llamar a un método para encontrar este elemento en nuestro archivo XML. Para esto podemos usar el método findViewById. Escribimos findViewById. Aquí como argumento pasamos r.id y el ID de nuestro TextView. List names. Así como encontraremos nuestro elemento por ID. Ahora vamos a guardar en nuestro campo de TextView. NameList igual. Y ahora podemos usar este componente en nuestro código Java. Agreguemos algunos elementos a nuestro componente TextView. Vamos a crear un array de cadenas aquí con nombres de lenguajes de programación. String names, por ejemplo, Java, Python, Kotlin, Ruby y, por ejemplo, JavaScript. Ahora podemos agregar este array a nuestro TextView. Para hacer esto, creamos un bucle que recorrerá todas las cadenas en nuestro array names. Pues for string name in names. Y para cada línea llamaremos el método append en nuestro objeto TextView. Pues nameList append name, que agrega una nueva línea a nuestro TextView y como argumento le pasamos a nuestra cadena name. Al final no ponemos un salto de línea para que se vea como una lista. Aquí añadimos n para que cada nuevo lenguaje de programación aparezca en una nueva línea. Ahora si ejecutamos este código,
Veremos nuestra aplicación de Android en la que habrá una lista de 5 elementos en la pantalla. Vemos nuestra línea que estaba al principio y se agregó una lista de 5 elementos. Ahora tratemos de eliminar la línea inicial para que solo se muestren 5 lenguajes de programación en la pantalla. Antes de for, podemos eliminar esta línea llamando al método setText. Namelist, setText y cadena vacía. Solo dale una cadena vacía. Antes de agregar líneas a nuestro TextView, simplemente ponemos a cero todas las líneas existentes en este TextView y por lo tanto la primera línea que se especificó de forma predeterminada se eliminará. Si reiniciamos nuestra aplicación, ahora vemos que nuestra línea The list will be here se ha eliminado. Y aquí vemos que no hay esta línea, solo nos quedan nuestros 5 lenguajes de programación.